le bendiga, como ya el rabino ya dio en su introducción, pues esta es una parashá que tiene bastantes temas en todos los que él dijo y además se podrían agregar dos, que es acerca de la sotá, de cuando lo que se llama la prueba de los celos, cuando una mujer, su esposo sospecha que lo está engañando y hay un ritual ahí que se llama sotá, y la mujer también se llama sotá. Y el otro tema sería cuando cada uno de los líderes de las tribus dan la misma cantidad de ofrendas al Señor para el servicio del Mishkan o del tabernáculo. Así que eso son bastantes eh, versículos, son 176. Es la parashá más grande de todas las que existen, de las 53. Es la parashá más grande, ya lo vamos a ver ahí un poquito. Y lo que pasa es que es del 4 al 7, pero el 7 tiene 89 versículos. Así que la traducción literal del nombre es levanta la cabeza. Cuando vean censo, generalmente es levanta la cabeza. Así que el Dios está levantando la cabeza de los levitas, los que sirven en el templo, los que también eran como ven aquí, eran uno de eran los músicos también del Mishkan, donde adoraban al Señor. Recordemos que el pueblo de Israel es bien musical, todos los salmos tienen melodía, eh, y entonces, pues, esto habla de estos hombres que el mismo capítulo 18 de Números dice que son, y en este también, que son regalo para los sacerdotes, la existencia de los levitas. Entonces, vamos a ir analizando un poquito. Esta es la parashá Bamidbar, como le decía, perdón, la parashá Naso. Ahí estoy leyendo así como se llama el libro de números en hebreo, Bamidbar, números 4:22. Es la más extensa de todas las parashot que ya les había comentado, formada por 176 versículos. El otro que tiene 176 versículos es el Salmo 119, que es el capítulo más grande de toda la Biblia. Así que para que se den una idea de lo extenso. Y aquí, según alguna tradición rabínica, dice que cuando se pusieron las parashot o las secciones de estudio, porque casi siempre es en la semana que se estudia o se guarda Shabbat, la fiesta que acabamos de pasar, y que se hace honor y se agradece por la Torah, qué mejor honor a la palabra que tenga tantos versículos. Así que realmente también esa es una de las curiosidades de esta parashá. En hebreo dice literalmente, Naso el Rosh Benei Gershon, que es levanta las cabezas, Naso es levanta las cabezas el Rosh de los hijos Benei de Gersón, porque ya en los versículos anteriores del capítulo 4 de Números se han contado a los coatitas y en esta se cuentan a los meraritas y a los gersonitas. Y eso de levantar la cabeza es una expresión que significa que Dios lo está tomando en cuenta. Y también cuando uno está cabizbajo, Dios le levanta la cabeza. Y David, cuando andaba oyendo de Absalón, su hijo, que lo había traicionado y quería tomar el reino, escribe el Salmo 3. El Salmo 3 dice, mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, y el que hace Naso es Rosh, la cabeza de él, ¿verdad? Así que, porque él se sentía que Dios no lo había desamparado, aunque andaba huyendo,
con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Y esa era una respuesta de Dios y él se sentía como que Dios iba a levantar su cabeza y no lo iba a dejar en vergüenza. Así que esa es la relación para que entendamos mejor qué significa levantar las cabezas, porque en la parashá Bamidbar, que no tuvimos la oportunidad de estudiarla porque fue Shabbat, y bueno, yo estuve en la iglesia y la hermana Rosarita hizo vigilia y todo lo demás, pues no sé, no estuvimos ni sean, ni tuvimos la sección de la higuera, pero se estudió la parasha Bamidbar. De Bamidbar, así comienza también, que es un censo, ¿verdad? Que es en el desierto Dios levantó la cabeza de de las tribus, de cada una de las tribus, a excepción de la levita, porque Dios iba a contar a aquellos que iban a estar listos para la guerra. Aquí mismo en esa parasha Bamidbar, como les decía, empieza a contar a aquellos que van a estar al servicio del Señor en el tabernáculo, en el Mishkan, y empezó por los coatitas. Y aquí continúa, esa es una continuación del conteo que está haciendo ya los coatitas y ahora le toca a los gersonitas y a los meraritas. Eso es para que tengamos un contexto. Bueno, ¿quiénes son los levitas? Pues como su nombre lo indica, es los descendientes de la tribu de Leví. Leví significa unir, adherir, el que une a los suyos. Cuando Leví nació, que era el tercer hijo de Lea y Jacob, cuando ella lo vio, dijo, ay, es mi tercer hijo, le he dado el tercer hijo varón. Entonces mi marido se unirá a mí. Y de ahí salió Leví, que también es la raíz de corazón. Por eso van a ver varios corazoncitos que he puesto en el camino para acordarme que Leví significa corazón y estamos hablando de los levitas. Y también vamos a hablar un poco del corazón que tenían aquellos que hacían el voto de Nazariato y del corazón de Dios en querer bendecirnos con la bendición arónica. Porque en realidad la bendición arónica, allí mismo aclara que Dios directamente dice que Aarón lo va a decir y va a decir la oración, pero que Dios es el que iba a bendecir. Así que está el corazón de Dios por nosotros al darnos su bendición. Entonces, aquí tenemos hasta dónde llegamos con las tribus con los clanes de la tribu de Leví, que quiere decir, como lo vuelvo a repetir, unir, adherir, el que une a los suyos, que básicamente es la Torah, en la Torah, y a través de enseñarla y a través de estar en el Mishkan y a través de los sacrificios, es el que Dios iba a usar, la tribu que Dios iba a usar para unir a los suyos entre ellos y con Dios. Así que es un nombre que le cabe, como Dios no se equivoca, le cae como anillo al dedo a Leví, que tuvo 3 hijos, que son los clanes que están contando. Gersón, que se encargaba de llevar los materiales tejidos, las cortinas, etcétera, todas las cortinas que hacían las paredes enteras del Mishkan, las paredes exteriores, también las cortinas interiores, bueno, todo eso era, todo lo tejido estaba a cargo de Gersón. Coat, que es la otra tribu, que es de donde desciende Moisés y Aarón, le tocaba el transporte de los muebles sagrados. Es importante y curioso detenerse aquí porque a Gersón y a Merari, que llevaban materiales tejidos y cortinas pesadas, y a Merari le tocaba toda la estructura de la madera, se le permitía que usaran carretas, pero a Coat no se le permitía que usara carretas, tenía que llevar sobre los hombros cada uno de los muebles sagrados. Y de Coat es que viene Amram, el papá de Moisés, y Aarón, de donde viene la tribu sacerdotal. Pues los otros solo son levitas, todos son levitas, pero de Leví hay una
que Dios apartó especial y que es la que ustedes ven aquí, que de ahí sale el sumo sacerdote y los hijos en este momento solo existen dos, los hijos del sumo sacerdote, que son en este momento Itamar y Eleazar. Y todas estas, los clanes estos, se encargaban de varias cosas, ya las vamos a ver, pero aquí ya pueden ver también de qué se encargaban, no solo de transportar los utensilios o las partes del Mishkan en el desierto, sino que cuando estaban allí detenidos, pues acarreaban el agua, llenaban el lavacro de bronce, llevaban las cosas necesarias para que el tabernáculo funcionara, pero no podían entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Básicamente su labor se ocupaba nada más en la parte del atrio, del lugar donde se hacían los sacrificios y el lavacro. Bueno, la distribución de los levitas en el Mishkan la vemos aquí, y el Mishkan era el centro, y el campamento de Israel es este, que es más grande. Aquí está lo mismo que tenemos allá, solo que hay otra forma de contarlo, no sé por qué. Aparece con más aquí. Esta es la verdadera, 3200. Gersón eran 2630 y los coatitas eran 2750. Moisés y Aarón estaban en esta parte, la que estaba viendo hacia el oriente, y porque iban hacia el oriente, esta es la parte que iba adelante. ¿Se acuerdan? Ni una alabanza que decía Judá primero, es por esto, porque Judá era el jefe de esta parte, de la parte oriente, y lo acompañaban Isaacar y Zabulón. En la parte norte, que todo eso se ve en la Parashá Bamidbar. Dan era el jefe, y Aser y Neftalí eran los que acompañaban y rodeaban al Mishkan del lado norte. Del lado poniente está Benjamín, Efraín, Manasés. Efraín era el jefe, y del lado del sur estaba Rubén, Gad y Simeón, y Rubén era el jefe de ellos tres. Entonces, todo esto formaba el campamento del Señor, que estaba integrado por sacerdotes, por levitas y por el mismo pueblo de Israel. Los sacerdotes, como ya explicamos, solo eran los descendientes de Aarón. En este momento solo dos servían en el Mishkan. Más adelante los descendientes se hicieron más y servían por turnos, como ya hemos aprendido en otras ocasiones. Los levitas eran de los otros tribus, de cada uno, que ya acabamos de decir cuáles eran sus funciones, y ya vamos a verlo un poquito mejor. Y el pueblo de Israel, que eran todas las demás tribus de donde salía el ejército de Israel. Bueno, entonces las funciones principales de los sacerdotes y los levitas las tenemos allí. Los sacerdotes, ¿de qué se encargaban? Durante la peregrinación y durante el tiempo en el desierto, se ocupaban de lo mismo. Se ocupaban de toda labor de intercesión. Toman en cuenta que quizás a veces esto es aburrido, pero también recuerden que nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa, que lo repite varias veces, lo que llamamos Nuevo Testamento o el Pacto Renovado, y el Señor nos ha acercado a Él por medio del sacerdocio santo, que dice a un Apocalipsis que Él nos hizo un reino de sacerdotes y gente santa de toda tribu, pueblo y nación. Ahí estamos incluidos nosotros. Entonces, toda labor de intercesión, mire, esas son sus funciones ahora. Esto incluía todas las funciones relacionadas con el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora nosotros podemos entrar con confianza, dice la carta a los hebreos, y podemos entrar a este lugar santísimo. Para eso se rompió el velo, que tiene mucha relación
con la bendición arónica, como ya lo vamos a ver, y ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para suplicar por el oportuno socorro. También eran responsables de que nadie tocara ni se acercara a las cosas santas, ni siquiera los levitas se podían acercar. Ellos tenían, como ya vimos, asignadas las partes. Y de hecho, digamos, con los muebles que eran la parte más santa, los sacerdotes son los que le envolvían y los levitas eran solo, su cargo era llevarlo en los hombros, pero ellos no ni siquiera envolvían cada uno de los muebles. Eso era función de los sacerdotes. En el atrio debían ofrecer las víctimas en el altar de los holocaustos y los levitas sí les ayudaban, pero no como el que ofrecía la víctima. Durante la peregrinación, aquí sí hay distintivos en lo que hacían los levitas en comparación de lo que hacían los sacerdotes, porque ahora ya no en el templo, que es la otra etapa que tenemos aquí, ya no hay ningún mueble que transportar, ninguna estructura, ni ninguna cortina que desmontar, sino que ya estaban con el templo en un lugar fijo, en el lugar que Dios había destinado para que su nombre fuera glorificado, que nosotros sabemos que se encontraba en Jerusalén. Entonces, la peregrinación, sí, eso era lo que en la peregrinación, eh, solo en esa etapa se encargaban de desmontar, transportar y volver a montar el santuario y ayudar a los sacerdotes en el cumplimiento de los deberes. Y allá en el templo también le ayudaban a los sacerdotes con sus tareas allí, pero también y también en esa etapa eran cantores y músicos, porteros y vigilantes, jueces y escribas, eran los levitas en el tiempo del templo. Así que esto es en un cuadro rápido para que veamos cuáles eran las funciones. Al final, si nosotros lo ponemos en estos tiempos, podemos compararlo al servicio del sacerdocio, el sacerdocio con los pastores y los líderes y los levitas. Cada uno de nosotros, los que no somos los líderes principales de la iglesia, tenemos una misión, que es ayudarle a los sacerdotes a que el reino se expanda aquí en la tierra. Entonces, somos levitas, que somos el regalo que Dios le da a los sacerdotes. Así que miren qué función más linda, ¿verdad? Porque Dios nos ha dejado también para que participemos en su reino. El levita era de los seres más felices allí en el desierto y en el templo, porque él vivía de las ofrendas y se dedicaba completamente al servir al Señor desde los 30 hasta los 50 años que terminaba su servicio, pero podían seguir siendo jueces y escribas después del tiempo en que servían, digamos, de una manera física, porque tenían que cargar cosas como vimos en la lámina anterior. Bueno, y eso es en cuanto a los levitas, así para hacer un resumen rápido, ¿verdad? De cómo estaban. Y hay otro tema que es el voto del Nazariato. Yo creo que el versículo más importante del voto del Nazariato es el que se encuentra en Números 6:2. ¿Por qué? Ahí lo tienen ustedes. En Números 6:2 se encuentra ese versículo en lo que dice allí literal, habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga un voto de nazareo para consagrarse a mí. ¿Para qué era entonces el voto del nazariato? Para consagración. Y otro dice, otra versión que encontré por ahí, dice para que ya sea hombre o mujer, me ame, me demuestre su amor. Así que para eso era el voto del Nazariato. En el capítulo 6 encontramos todo lo relacionado a este voto y se lo voy a leer
para que agarremos el contexto. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga un voto de Nazariato para consagrarse a mí, como ya lo leímos, deberá abstenerse de vino y de sidra. Ese es uno de los, de los requisitos. No beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uva fresca ni seca. El 4 dice, 6.4, todo el tiempo de su nazariato deberá abstenerse de comer de todo producto de la vid, incluso de los granillos y el ollejo. Mientras dure su voto de nazariato y hasta que se cumple el término de su consagración, porque había un término que según algunas corrientes dicen que la persona lo escogía, que no podía ser menos de 30 días. No se afeitará la cabeza con navaja, estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Mientras dure su consagración a mí, no podrá acercarse a ninguna persona muerta. Ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre muerta, ni a su hermano o hermana muerta, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios. Así que era bien importante y eso hacía que los israelitas, cualquiera de los israelitas, pudieran compararse en su santidad al de los sacerdotes y levitas. Así que era una oportunidad para demostrarle el amor al Señor. Me encantó siempre había estudiado este voto del Nazariato, pero me encontré un comentario de una fuente judía que dice que hay 3 cosas que nosotros debemos redimir en este mundo y están prefiguradas en cada uno de los requisitos para hacer el nazariato, según la Biblia. Y uno era no cortarse el pelo, no tocar muertos, ni tomar vino. Y entonces está referenciando el cortarse el pelo a rendir todos los pensamientos al Señor, que no haya pensamientos de queja, que no haya pensamientos de ira y que estén todo el tiempo acordándose del Señor. Y de eso nos podemos acordar del versículo aquel de Filipenses que dice que, que si algo debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en eso pensar, dice. Entonces, realmente esa era una forma de consagrarse al Señor y eso es una forma que podemos aplicar si queremos tener un nazariato con el Señor que nos los exige a todos, ¿verdad? Que vivamos en santidad. Básicamente, el nazariato era tener una santidad como la que exigía el Señor. Ustedes serán santos porque yo, su Dios, soy santo. Luego está relacionado no tocar muertos con la acción para el reino de Dios. Y la analogía era que un muerto no tiene acción, sino que solo alguien que está vivo. Entonces, mientras estemos vivos, debemos de servir al Señor. Y por eso en eso se basa ese versículo. Aquí estoy buscando Mateo, déjenme buscarlo, Mateo 20:28. Ya se lo busco porque estoy tratando de abrir la otra compu. Y allí dice que hemos venido a servir. Él mismo dijo, Dios, que Jesucristo, que Él no había venido a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y Pablo dijo que seamos imitadores de Pablo, de él, como él había sido de Cristo. Así que no tocar muertos se relaciona también con las obras muertas de la carne, pero también eso me encantó porque es también no estar de forma pasiva en el reino de los cielos, sino que estar activo en el servicio al Señor. Esa es una forma de un nazariato moderno. Y el otro es no tomar vino, que se asocia a que no se debe mezclar con los placeres del mundo, que también es totalmente válido,
pero esta posición, este comentario decía que está relacionado con el habla, porque hay una frase en la cultura judía que dice, donde entra el vino sale el secreto, como quien dice, porque los bolitos como que son bien salidos, como que hasta dicen la verdad de un solo, ¿verdad? Mi abuelito decía que los niños y los bolos, decía, siempre dicen la verdad. Les voy a leer Filipenses 4:8, ahora que ya encontré la Biblia, dice, para que, para que estemos en tono con eso, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo se merece elogio, en esto pensar. Entonces, que Dios redima nuestros pensamientos, que pensemos en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Y en Mateo 20:28 dice así, en referencia a lo que les comentaba de estar activos, no muertos delante del Señor. 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Desde el anterior, Mateo 20:27, para que tengamos el contexto, dice, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y el del no tomar vino es el que le estaba diciendo que realmente es insensato, ¿verdad? Tomar vino, entonces, y se nos escapan las palabras, a veces hablamos más de lo que debemos hacer, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y que Dios nos guarde de hablar de las personas o que nuestra boca diga cosas que no son. Así que esas tres formas serían ahora el nazariato moderno para mientras esperamos la venida de nuestro amado Señor Jesús. Y la bendición arónica, ¿en dónde está? En número 6, 24 al 26. Y dice así, que el Señor te bendiga y te cuide, dice esta versión, y te guarde, sabemos nosotros que dice esta versión. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y hoy lo puse esto en esta forma más de cuadrito para que la recordemos mejor. Esta es una bendición que es dada por Dios a través de el encargado de todo el Mishkan, el sumo sacerdote, y dice anteriormente, en el 22 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y sus hijos y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. Y es lo que acabamos de leer, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y el 27 es el clave aquí y dice, de esta manera invocarán ellos mi nombre, o sea, los sacerdotes y Aarón sobre los hijos de Israel y no dice, y ustedes los bendecirán, dice, y yo los bendeciré. Una de las características principales es que se puede dividir en 3 versos y cada uno de ellos refleja la personalidad del Creador y el deseo del corazón de Dios de acercarse a nosotros. Al final, crear al hombre, dotarlo con su imagen, cuando le falló crear un plan redentor para que volviéramos a hacer amistad con él, ese es el fin de toda la creación. No sé si usted se siente como halagado, pero imagínese, el creador del universo lo ha escogido usted para ser su amigo. Y él lo que quiere es estar en una relación plena con usted y conmigo, que a pesar de todos los problemas que tengamos, podemos ver
su gloria y podamos ver su rostro. Cuando nosotros nos encontramos en problemas, siempre acudimos a Él, pero qué bueno que cuando no tengamos problemas podamos llegar ante el trono de la gracia, no para obtener el oportuno socorro, sino solo para alabarlo y bendecirlo. Entonces, eh, esta expresión se compone esta bendición se compone de 3 versos y el primer verso es que a veces no lo entendemos. Esta es una forma de entenderlo y que me encanta, por eso la volví a retomar, porque esta me acuerda de cómo yo debo de llegar primero sabiendo que Él es un rey y que yo solo soy su sierva, pero que aún así Él me hace pasar. En tiempos antiguos, hacer resplandecer el rostro. Bueno, eh, aquí me equivoqué. En el 1 es en el 2. Me equivoqué. Perdonen. Pero el primero es que Dios te bendiga y te guarde. En ello está, vemos el corazón del Señor que está presto para bendecirnos y también para guardarnos. Ay, estaba siempre estudiando un comentario de esta oración tan bella que siempre la oramos ahí en la iglesia y que yo la mayoría de veces cuando se duerme mi mamá se la digo, es el hecho de que Dios nos quiere bendecir, pero también guardar. Y en este comentario decía que, como ellos siempre cuando hablan de Midrash, y así como hablan como parábolas o con cuentos, entonces el cuento este era de un rey que lo fue a visitar un campesino, un cortesano, digamos, no es alguien que, que fuera así tan especial como el rey. Y el rey, este señor llegó con una gran necesidad delante de él y entonces le dijo, yo te voy a ayudar, le dijo, yo tengo todo el dinero de este reino y yo te quiero ayudar, le dice. Y entonces le dio 100 monedas de oro, que eso era un montón en aquel tiempo, según dice el cuento explicando la bendición arónica. Y entonces el señor iba, pero súper, súper, súper contento. Imagina, iba a pagar todas sus deudas, ya no iba a tener problemas económicos y el rey lo había recibido. Y entonces iba en el camino cuando lo asaltaron unos ladrones. Y lo asaltaron los ladrones y no solo le quitaron lo que el rey le había dado, sino que lo poquito que él llevaba. Entonces, al final del cuento o de la historia que narra para explicar esta bendición, dice que Dios por eso pone la otra parte, que cualquiera quizás nos puede bendecir con una ayuda, digamos, pero Él no nos puede cuidar en el camino. Nos puede pasar lo que le pasó a este hombre que llegó ante el mismo rey, que el rey le dio el dinero que necesitaba, pero quien no lo pudo guardar en el camino. Entonces el Señor sí se acuerda de nosotros, no solo para bendecirnos, sino para cuidarnos en el camino. Y la parte 2 es que en tiempos antiguos hacer resplandecer el rostro es una expresión idiomática para referirse a la disposición del rey para recibir a sus súbditos, como esta historia que nos estaban contando porque por eso la cuentan, porque era alguien que llegaba donde el rey y le pedía audiencia. Entonces, en aquel momento, si le decían, el rey dice que hace resplandecer su rostro sobre ti, quería decir que se podía aproximar al trono del rey, quizás así como hemos visto en Egipto, ¿verdad? De que cuando vemos la historia de José y vemos los dibujos y las ilustraciones de que es un gran trono, está ahí arriba, pero al fin nos dejó entrar adentro de su castillo para eh, para recibirlo, para oír la petición. Entonces, en aquellos tiempos eso hacían. Y nos podemos acordar de Esther también,
que llegaba y si le extendía el cetro, lo que quería es que, quería decir es que el rey Asuero le había hecho resplandecer el rostro sobre ella. Seguramente eso le dijeron. Y entonces había disposición del rey a recibirla, aunque era su esposa, pero también le tenía que pedir audiencia y le tenía que pedir desde antes, pero esa vez ella, con tal de salvar al pueblo judío, pues llegó y expuso su vida, como ya sabemos nosotros la historia de Esther. Entonces, en tiempos antiguos, que es hacer resplandecer su rostro, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Qué pasaba? Que no solo entraba, tenía la disposición, sino que además tenía misericordia y le concedía la petición. Y así se fue Esther, por eso es que lo estoy relacionando con Esther. Si se acuerda, le dice, déjenla pasar, le extiende el báculo y lo toca a ella y le dice, ¿qué es lo que quieres que haga por ti, Esther? Si tú quieres la mitad del reino, aún eso te daría, le dice el rey Asuero. Y entonces ella le empieza a explicar. Y entonces el rey le dice, hágase conforme a lo que tú quieras. Entonces allí ya obtuvo el favor. Pero el último verso es para mí el más grande. No solo el hecho de haber obtenido la misericordia y haber sido admitida delante del trono de la gracia, como él lo hizo Esther, sino que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Es una otra expresión idiomática antigua para expresar que el rey se emociona cuando la ve y dice, ay, qué bueno que me vino a ver, qué bueno que pido audiencia, yo me regocijo sobre ella. Igual como se dice en Sofonías 3:17, que Él se alegra sobre mí con cánticos, que cuando me ve aparecer a mí, póngase allí a usted, porque mire, allí dice que el Señor no dice que el Señor los cuide, los bendiga y los guarde, dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es personal que el Señor hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Además de que se va a alegrar la paz de haber estado delante del rey, nos va acompañando. Entonces, básicamente en estas tres imágenes se les quería poner. Sofonías 3:17 dice, el Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Le extiende el báculo, ahí está Esther. Entra al trono de la gracia y es admitido. Por ti se regocijará y se alegrará. Cuando tenía tiempo de no ver a Esther, ¿se acuerdan? Y cuando la vio, se alegró su corazón. Por amor guardará silencio, se va a quedar hasta anonadado. Esta versión me encanta. Y con cántico se regocijará por ti. Hasta se pone a cantar cuando ve a alguien que con todo su corazón va delante de su casa. Y eso también que fue una historia y se hacía también históricamente en aquellos reinos, también se dio de forma y anunciaba esta parte profética, también se dio cuando Jesús murió, lo que pasó, ¿se acuerdan? Se rompió y el Señor era como que estaba extendiendo el báculo para que pasáramos. Y cuando pasamos, Él se regocijó sobre nosotros y nos puso delante del trono celestial. Y aunque falta una gran escalera para llegar allí, si oramos en base a su palabra y estamos en comunión con Él, no solo nos va a conceder la petición en su tiempo, por eso dice en el oportuno socorro, sino que además Él se va a alegrar cuando nos vea. Gracias sean dadas a Dios porque esta es una victoria de entrar así que solo Jesús nos la pudo dar. Que el Señor les bendiga. Sigue con ustedes, la hermana Rosarito. Bueno, el Señor le bendiga, amados. Qué linda, bellísima explicación. Bueno, yo solo quiero agregar un aporte espiritual más de lo que el rabino habló, Carito habló, y es lo siguiente. En cuanto
al voto de Nazir, solo le voy a hacer agregados espirituales. Son 3 prohibiciones que se hacen. Lo normal que se hace ese voto son 30 días. Ese es lo común. Entonces se tiene que decir, yo deseo ser Nazir. ¿Por qué? El propósito espiritual es el por qué. ¿Por qué quiere ser Nazir? Pues lo que lo motivó, que lo impulsó a hacer esto. Porque Pablo lo hizo, se recuerdan, pero no podemos entrar ahorita con Pablo porque lo que quiero es un aporte espiritual. A Pablo porque quería demostrar que él sí guardaba las leyes de la Torá, y por eso es que fue aconsejado que lo hiciera y que se uniera a otros que también iban a romper el voto y entregar el voto ese día para que todo el pueblo lo viera en el altar de bronce haciendo esto. El no beber vino. Bueno, cuando una persona tiene una inclinación a beber vino, ¿verdad? Entonces, lo ideal es hacer un voto. Hacer un voto, ¿cuánta gente? Yo le estaba diciendo a una prima, nosotros aquí no podemos hablar, porque en la familia hay de todo. Entonces no podemos decir, ay, miren aquel bolo. No podemos decir. Entonces, el propósito es que si alguien ha perdido su claridad de mente y esas bebidas alcohólicas, ¿verdad? Lo han conducido a un comportamiento inmoral y después se da cuenta que le falló a Dios. Entonces, lo ideal es que haga este voto. Esto no es ayuno, ¿verdad? Sino que es un voto. Porque perdió sabiduría y quiere santificarse. Entonces, el beber vino es un peligro para esa persona. Entonces, el dejar de beber vino, pues lo está santificando. ¿Y por qué diríamos nosotros? Pero si que aquí están las pasas, las cáscaras, las semillas, y pasar por un viñedo también. Exactamente. Lo que Dios nos quiere decir es que no caminemos en lugares donde está la tentación. Si nosotros sabemos que es tentación para un pariente, para alguien que tiene ese problema, pues que haga ese voto. Si esto es bíblico, si esto no ha pasado de moda, si esto no es que, ay Dios, ahorita ya no funciona. ¿Cómo no? Puede funcionar. Yo les he dicho a parejas que han cometido el adulterio y les he dicho, hermano, lo que usted tiene que hacer es ayunar. Ayune, hermano, y solo así va a salir esa tentación tan grande. Pues aquí es si es cierto de que no es un ayuno como nosotros lo contemplamos en la Biblia, es abstenerse por un mes de estas 3 cosas, porque le da un desvío al alma. Y como no va a estar en banquetes, en fiestas, porque usted se va a abstener de que en las fiestas y los banquetes hay vino. En Israel, pues lo más común, el vino, es mediterráneo, el vino, ellos son grandes cultivadores de vino. Entonces, eso le va a dar tiempo para estar en la Torá. Eso le va a dar tiempo para que su mente no tenga claridad y sabiduría para poder ser para tener un mejor discernimiento pues de la palabra y ser un mejor consejero para su familia, para sus amigos, para sus hermanos, para sus parientes. Ahora el 2, el cortarse el cabello. El propósito de que la persona no se corte el cabello es porque entendió en su ser, comprendió que estaba siendo muy vanidoso, que había mucho narcisismo ya en su persona y que solo viéndose en el espejo y que buscando nuevo. Entonces, el hecho de que no se cortara el cabello es porque luce feo un hombre o una mujer con el pelo todo que no tenga forma. Entonces aquí se hace unas trenzas y se colocan arriba de la cabeza para evitar que el pelo se le vea desordenado y despeinado, y eso hace que tenga como una corona
porque no era que anduviera el pelo, era una corona del Nazir, una corona de santidad. Eso le recuerda que tiene que estar estudiando la Torah, que tiene que estar en santidad, orando y siendo su mente ya quitando tanta vanidad de su persona y poniendo la mente del Todopoderoso, la mente de Cristo en su ser. Es evitar ir a que le corten, que le arreglen, que le cuiden, que le pinten, porque ya se pasó del, digamos, de la línea roja, ya entró a otro nivel y que gasta mucho dinero en esto, en lo que rayos y en que peinados y que tratamiento, y todo ese dinero puede servir para cosas más productivas en su hogar, aún en el reino de Dios, puede servir para ayudar a construir más a las cosas del reino de Dios y no estarlo tirando vanamente con esa tendencia tan grande de lucir de un modo, de otro modo, de que aquí hoy están pintando los pelos de verde, bueno, todo eso lo hace el mundo, pero las tentaciones están allí aún a los miembros del reino de Dios. Y eso es lo que es el cabello, que es como, el cabello es como el marco del rostro, ¿verdad? Entonces, nuestros pensamientos van a estar más concentrados, en lugar de estar concentrado en qué me hago, qué me quito, qué me pongo, que luzco mejor, entonces mejor estudiar la Torah, estudiar la Biblia, estar en los estudios bíblicos, estar en el servicio de Dios. Y luego de no tocar los muertos, otro aporte es que al sumo sacerdote se le prohibió pasar por los cementerios o estar dentro de un cuarto donde estuvieran sus parientes. Entonces, igual. Entonces, si se logra esto, si se abstiene de esto y no está en los lugares donde está el ser amado, el ser querido, es una manera de elevarse espiritualmente como la elevación espiritual que exige Dios al sumo sacerdote. Entonces son otros aportes, son aportes espirituales que pueden ser aplicables en nuestros días si nosotros sabemos que nosotros mismos reconocemos que estamos muy materializados, muy enraizados en esta tierra, mucho en la vanidad, mucho apego, mucha idolatría a los seres que amamos, porque a veces los seres que amamos se vuelven nuestros ídolos, porque que no voy porque mi hijo, no voy porque mi marido, no voy porque cambiaron de horario. Yo lo estoy viviendo, cambiamos de horario de oración. Hubo gente que dijo, no, ya no voy porque se cambió el horario de oración, ya no practico. O sea, todas estas cosas nos tiene que llamar la atención, que estamos muy apegados a conceptos y criterios y que si nos los mueven un poquito es porque nos falta santidad. Nos falta que realmente nos peguemos a la Biblia, que en la clase pasada decíamos, bueno, si sabemos que el alma vuela, que el alma se va al lugar, al paraíso, y que el cuerpo de todas maneras se va a destruir, ¿para qué voy a llorar? ¿Para qué me voy a afligir? ¿Para qué voy a estar ahí abatido? Pero quiero decirles, si nos abstenemos de eso, sería llegar al nivel del sumo sacerdote de santidad. Ahora, la Birkat Kohanim, que consta de 3 versículos, ¿verdad? Que otro aporte agregado al Decarito. Fíjese que en el primer versículo, que es el 6:24, el Señor tiene prácticamente esa bendición de promesas materiales y de éxito. Fíjese bien lo que él dice, es otro aporte. Que él os bendiga con riqueza y os proteja de ladrones, ¿verdad? Cuando dice que el Señor te bendiga y te guarde, te proteja. Entonces, que te bendiga con prosperidad, que te bendiga con riqueza y que te proteja de fracasos, que te proteja
de los ladrones, de los malos, de los enemigos. O sea, que es una protección integral y es una bendición integral. Aquí es donde Dios protege riqueza. Aquí es donde Dios protege que Él lo va a hacer. Pero hay una cosa bien importante. ¿Cómo este mandamiento tiene su cumplimiento? Cuando nosotros estamos protegidos por la palabra. Estamos protegidos porque guardamos los mandamientos, cumplimos los mandamientos y tenga la plena seguridad que el mandamiento al cumplirlo le va a traer prosperidad, nos va a traer prosperidad y el misma palabra nos va a guardar porque la palabra tiene ese poder de ahuyentar a nuestros enemigos. Si estudiamos los salmos, si los cantamos, si los creemos, si sabemos que es verdad, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa es la palabra que nos protege y esa es la palabra que nos enriquece. Bueno, entonces, luego el segundo versículo dice que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces, esto es porque el que estudia la Torah le resplandece el rostro. El que estudia y le canta a Dios y está en constante oración, esa persona va a tener brillo en los ojos porque la palabra de Dios es la mente de Dios, es el Espíritu de Dios y eso hace que haya un poder sobrenatural y digan, no, es que esta persona tiene un espíritu que bien se le siente, su espíritu, al solo que habla, al solo que camina, al solo que platica. ¿Por qué? Porque está esta persona conectada con la Shekinah de Dios y la Shekinah de Dios está zona, o sea que la gloria de Dios al estudiar la Torah, al vivir en la Torah, al proclamar la Torah, la Shekinah nos envuelve. Eso es algo maravilloso. Esa es la gracia que Dios nos provee todo alrededor de la palabra de Dios. Entonces, y luego la tercera es que Hashem eleve su rostro a vosotros cuando nosotros oramos a Él. Entonces, cuando nosotros, el Señor hace que el rostro de nosotros se eleve, es cuando nosotros oramos. Alguien en la clase pasada también testificaban que cuando el rostro de uno se cae y se debilita, pues Dios nos levanta el rostro a través del que nosotros le cantemos, a través de que nosotros la adoremos, a través que nosotros le demos los laudes a Él y le demos la gloria a Él. Ahí en ese mismo momento, esta bendición cobra vida. No solo es que la oímos y que ya estuvo, no, todo lo tenemos que circunscribir dentro del estudio de la palabra, de la adoración a Dios, de que nosotros vamos a proclamar los mandamientos del Señor, que los vamos a testificar con hechos, desarrollando una vida piadosa, una vida santa, una vida de perdón, una vida de humildad. Entonces ahí es donde la gloria de Dios se va a lucir en nosotros y que su gracia nos va a acompañar. Todas las bendiciones terminan en paz. Todo esto, hermanos, no podría funcionar si la persona no ha confesado, no se ha arrepentido, no se ha puesto a cuentas con Dios. Entonces, para que esto funcione, el Señor nos despide con paz, pero es la paz que viene como producto de un arrepentimiento y de una confesión y no lo vuelvo a hacer. No vuelvo a cometer el mismo pecado, no vuelvo a hacer lo horrible que hablé, no vuelvo a pensar lo horrible que pensé, perdóname, Señor. Entonces, esta bendición sacerdotal cobra vida cuando el corazón tiene paz. Son 70 palabras en hebreo y ustedes saben que el número 7 es el número que Dios más ama, es el número de Dios. Bueno, que Dios me lo bendiga. Esos son mis aportes. Que la paz del Señor, esa paz que viene de reconcilio con Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda estar en nosotros y pueda darnos vida y vida en abundancia. Y eso solo la da la paz
que sobrepasa todo entendimiento. En medio de estas tormentas, que Dios nos llene de paz. Que nuestros hijos están en la calle, que sepamos que Dios los guarda, que Dios los cuide, que en nuestro pensamiento es cierto, estamos pensando como madres, está en el peligro, está rescatando gente que está en momentos terribles, como lo está haciendo el hijo de la hermana Lupita. Yo pienso en él con estas cosas que acuden los cuerpos de socorro, pero que sepamos y proclamemos que a él nada le va a pasar, y todas las acciones que él haga, que sean bendecidas y que sean expeditas, sean rápidas y sean para la gloria de Dios. Bueno, sea la paz, hermanos, y que sigamos orando por nuestro país y Centroamérica, ¿verdad? Porque estamos todavía con amenazas de tormentas. Vamos a oír la bendición sacerdotal en labios de nuestro rabino. Rabino, está funcionando. Sí, sí. Vamos a hacer con la bendición abrónica. Yevech Adonai varishmarecha, ve'Adonai panav elichonecha, Yisra Adonai panav alecha, Yesim lecha shalom. Adonai te bendiga, Adonai te guarde, y Adonai resplandece su rostro sobre ti, ándale misericordia, dándote la paz. Shem Shem Sheheinu, nombre de Yeshua nuestro Mesías. Amén y amén. Amén y amén. Bendiciones a todos. Gracias por la enseñanza.